por el cierre de infocentros, estos espacios que han servido para la conectividad, sobre todo ahora en tiempos de pandemia, donde esta necesidad de lograr tener una conectividad para acceder a las clases de manera online, pues ha sido también un dilema para quienes aún no pueden acceder a ciertos elementos tecnológicos. Pero para ampliar este tema hemos invitado y nos acompaña en esta mañana aquí en La Clave Adrián Ibarra, ex viceministro de Telecomunicaciones, a quien le damos la más cordial bienvenida. Adrián, muy buenos días y gracias por estar aquí en La Clave. Adriana, muy buenos días y un saludo fraterno para todos quienes nos escuchan y nos ven a través de Canal Armonía TV. Adrián, nos surgen diferentes inquietudes el año pasado. Usted estuvo aquí a puertas en el mes de septiembre, si no me equivoco, la ministra de Telecomunicaciones, Viana Maíno, anunció que estos centros iban a pasar a llamarse puntos de encuentro y que se iba a hacer una infraestructura, un cambio general para lograr mantenerlos y activarlos. Pero ¿cuál es la realidad en este momento de estos infocentros y cómo está afectando en las zonas rurales del país? Bueno, la realidad, Adriana, para todos quienes nos ven y nos escuchan, es que el país creo que ha vuelto nuevamente a un capítulo más de verdades a medias, tengo que decirlo así, descontextualización de la información por parte de las autoridades, de mentiras, si cabe también mencionarlo, ya que los infocentros hoy por hoy, a la fecha se encuentran cerrados, sin nadie quien los atienda. Infocentros que venían operando desde hace más de una década, facilitando servicios ciudadanos, brindando internet gratuito, brindando capacitaciones a más de 700 comunidades y parroquias rurales en el país. Hoy por hoy se encuentran cerrados. Y se encuentran cerrados debido a que no se han gestionado de manera adecuada o no se tiene dentro de la estrategia del gobierno realmente la voluntad de servir a los más necesitados, a los más pobres de las parroquias rurales, quienes aproximadamente se beneficiaban, ciudadanos más allá de 4.2 millones de habitantes en las comunidades y parroquias rurales que durante más de 10 años tuvieron esta oportunidad. Hoy se encuentran lastimosamente sin este servicio, con los perjuicios del caso, ¿no? Recordemos que los infocentros no solamente brindaban acceso a internet, sino están todas estas capacitaciones y lo más importante que son estos servicios ciudadanos, servicios a la comunidad, servicios que eran totalmente gratuitos y que hoy por hoy ya nos están brindando a través de los mismos. Estas implicaciones que ha tenido el cierre de estos infocentros, ¿cuáles son, Adrián? Porque si bien antes, y como lo mencionabas, servía como también un acceso para quienes no tengan conocimiento del manejo de herramientas, en este caso tecnológicas, como son en el caso, y lo vimos en la pandemia claramente, de padres de familia que no podían guiar a sus hijos porque no podían tener el manejo o control de esto. ¿Cuáles son las afectaciones? Y por otro lado, también una de las cosas que mencionaba en una entrevista la ministra Maíno era sobre el hecho de que estos puntos de encuentro, como le llaman ahora, serían pues habilitados y contarían con el apoyo privado. ¿Cuál sería tu punto de vista al respecto? Sí, la verdad que resulta lastimero escuchar declaraciones de las autoridades en donde no se toman en cuenta las grandes necesidades y la realidad que viven las personas de las parroquias rurales. El 23 de noviembre, como tú bien lo mencionas, en la rueda de negocios de Ecuador for Business, se planteó ya a inversores de todo el mundo, a inversores privados, la posibilidad de comprar el proyecto de infocentros comunitarios, poniéndole una tasa de retorno del 18% y además colocando que la forma de recuperar la inversión es un pago por servicios. Lo que quiere decir y lo que indica nada más de esto es, de manera expresa por parte del gobierno nacional, es que poco o nada le importa la grave crisis y la situación económica de millones de familias, más aún en las comunidades y parroquias rurales del país, que venían teniendo estos servicios de manera gratuita. Más de 25 servicios ciudadanos, entre esos todos los trámites que tienen que ver con el Ministerio de Agricultura, trámites de Banecuador, trámites del BIES, IES, trámites de distintas funciones del Estado, se brindaban ya y se realizaban a través de los infocentros con ayuda y capacitación de los facilitadores de manera totalmente gratuita. Pero hay que entender la profundidad de no dar estos servicios de manera gratuita, es que la gente
va a tener que volver a realizar esos periplos a las grandes ciudades y cabeceras cantonales, periplos que son onerosos y que aparte requieren tiempo de las personas y que hoy por hoy también significa esta posibilidad de contagiarse para las personas de las comunidades, saliendo a las grandes ciudades y regresando con el virus hacia sus pequeñas poblaciones. Entonces, todo esto indica, la verdad, un desconocimiento de cómo se vive y de cuál es esa grave y dura situación de las personas que viven en las comunidades y parroquias rurales del país, y evidentemente que termina perjudicando, a los más pobres y vulnerables de nuestro país. Adrián, un tema que me llamó la atención, la semana pasada nos acompañó la ministra de Educación, María Brown, y uno de los temas que indicó es que son aproximadamente 6.000 centros educativos fiscales que se encuentran sin conectividad aún. Pese a esto, ¿cuál tú crees que ha sido o cuál debería ser la gestión que debería trabajar el gobierno actual para reactivar esto o mejorarlo? Porque vemos, y se lo decía a la ministra Brown, es el talón de Aquiles no solamente del gobierno actual, sino lo que también ocurrió en el gobierno pasado de Lenín Moreno, en el cual este tema que debería ser de acceso total, universal, es un derecho para que los niños y niñas, adolescentes en general puedan estudiar, puedan realmente tener la eficacia de un acceso en este caso estamos hablando a Internet. Bueno, comentarte nada más para reforzar lo que tú mencionas, es que los infocentros comunitarios desde hace varios años atrás vienen siendo esos lugares de conectividad, los laboratorios de computación de más de 700,000 unidades educativas alrededor del país. Entonces, también eliminar los infocentros significa dejarles a las escuelas, dejar a los niños sin esa posibilidad de que vayan a estudiar. Recordar nada más de esas imágenes que teníamos en el comienzo de la pandemia, donde vimos a nuestros niños en la ruralidad subidos en las ramas de los árboles o en el filo de una carretera en el páramo, tratando de obtener una señal de celular para poder continuar con sus estudios. Eso es lo que realmente está en juego cuando se elimina el acceso a Internet y la conectividad que brindaban los infocentros también a las unidades educativas de las comunidades y parroquias rurales en el país. Respecto a lo que mencionabas de la conectividad, desde hace años, yo lo he mencionado en las distintas oportunidades, en entrevistas y en foros que he podido mantener, es que es deber del Estado ecuatoriano brindar el acceso universal al Internet y justamente priorizar a los más vulnerables y pobres de nuestro país para que esto sea de manera gratuita. ¿Por qué crees que esto no ha funcionado? ¿Por qué crees que esto no ha funcionado ahora? ¿Por qué seguimos esperando? ¿Por qué pese a 10 años anteriormente donde se estuvo trabajando de manera continua para que exista esa conectividad, a pesar de gobiernos anteriores y actualmente en este, ¿por qué crees que no funciona? Bueno, definitivamente lo primero es que no ha existido para este gobierno y para el anterior gobierno de personas que nos demostraron de manera expresa que querían cerrar el proyecto de infocentros comunitarios, esa voluntad política y ese don de servicio, justamente entendiendo las graves necesidades, la grave situación que se vive en las comunidades y parroquias rurales del país, de poder servir a la gente, de poder también apuntalar la conectividad como esa tarea efectiva de educación y de la manera en que las comunidades y parroquias rurales se puedan desarrollar y progresar, entendiendo que un infocentro comunitario, brindando servicios, brindando capacitación, termina siendo también una oportunidad para las personas de las comunidades y parroquias rurales de obtener educación, de obtener desarrollo, más aún cuando se ha demostrado a través de los infocentros comunitarios, en donde desde hace muchos años se han venido fomentando temas de emprendimiento, donde miles de emprendimientos han salido desde las comunidades y parroquias rurales del país. Ya ver estos resultados y no creer en que se puede realizar desarrollo, se puede generar economía desde los infocentros con una adecuada capacitación por parte de los facilitadores, no entender esto realmente es no tener también esa voluntad política y esa empatía con los más pobres y vulnerables de la patria. Otro lado de la moneda también, Adrián, ha sido la cantidad de personas que han sido desvinculadas de estos trabajos, de estos espacios de infocentros. ¿Tienes quizás un porcentaje de cuánta ha sido la cantidad de personas que en estos cierres han sido separadas, desvinculadas laboralmente de estos? Sí, el día 30 de diciembre se dio por finalizados los contratos para todos los facilitadores y trabajadores del proyecto Infocentros Comunitarios.
Estamos hablando de alrededor de 1.000 personas, 1.000 familias que desde el 30 de diciembre se quedaron en el desamparo al no contar con los recursos de su sueldo. Y lo más grave de esto es que se ve a las personas como simple recambio de fichas y realmente no se comprende que un facilitador, un gestor social que trabaja para el proyecto es una persona que se ha venido capacitando desde hace muchos años. No es que se puede colocar en esa posición a trabajar a una persona sin capacitarse, porque tomaría mucho tiempo y eso retrasaría y además que eso perjudicaría mucho en la propia labor del Infocentro. Son normalmente personas que han venido trabajando desde hace varios años atrás en el proyecto, que tienen ya un conocimiento de cómo es el desarrollo, el desenvolvimiento tanto del proyecto como de su parroquia, como de su comunidad, y justamente es eso lo que hace eficiente, efectivo, y lo que hace que la labor del Infocentro sea cada vez mejor y afecten en mayor grado positivo a la convivencia y a ese buen vivir en las comunidades y parroquias rurales. 8 de la mañana con 40 minutos estamos dialogando con el ex viceministro de Telecomunicaciones, Adrián Ibarra, para quienes recién se están conectando a la señal de La Clave. Para ir culminando esta entrevista, Adrián, hay ciertos municipios en diferentes ciudades a nivel nacional que han implementado los famosos puntos Wi-Fi, ¿no? Para poderse conectar y tener esta conectividad también en el caso de los estudiantes. ¿Crees tú que esta medida podría ayudar a mitigar la falta de conectividad en zonas rurales en este caso, o sigue siendo efectivamente necesario el mantener un infocentro en estas zonas? Adriana, ahí es importante mencionar que existen estudios internacionales que mencionan que para que el Internet sea aprovechado de manera efectiva, que para que el Internet sea aprovechado de manera productiva, se requiere de 3 aristas fundamentales. La primera, que es evidentemente el acceso al Internet como tal. Lo segundo es tener la posibilidad de que la gente tenga el acceso a los dispositivos, a los equipos, llámese computadoras, tablets, celulares inteligentes. Y la tercera es una adecuada capacitación. Al tener en conjunto estos 3 pilares fundamentales, se obtiene como resultado que las personas utilicen el Internet de manera productiva. En el caso de los puntos Wi-Fi, yo no me encuentro en desacuerdo en que se implementen en el país los puntos Wi-Fi que sean necesarios para que la gente tenga acceso al Internet. Pero hay que entender que a través de los infocentros se brinda a la ciudadanía y más aún a quienes tienen escasos recursos, esa posibilidad de acceder a los equipos, a las computadoras, a las impresoras que son necesarias. Y a la capacitación. Con el Internet y la capacitación se pueda realizar un uso productivo del Internet. Caso contrario, tendremos millones de personas, cientos de miles de personas conectadas en lo que tiene que ver con redes sociales y entretenimiento. Y esa es una manera también de usar el Internet, pero no es una manera productiva de hacerlo. Es decir, el entretenimiento y todo está bien, pero si queremos un desarrollo económico, si queremos fomentar trabajo, si queremos fomentar emprendimiento, es necesario que el gobierno tenga esa visibilidad y esa claridad de que solamente con equipos y con una adecuada y controlada capacitación a las personas del Internet se utiliza y se aprovecha de mejor manera. Adrián, queremos agradecerte muchísimo por haber participado esta mañana aquí en La Clave y te comprometemos para seguir analizando estos temas que son de gran importancia y relevancia, sobre todo ahora en tiempos de pandemia, en donde la conectividad es un total derecho para la ciudadanía. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Adriana, y nuevamente un saludo fraterno a todos quienes nos ven y nos escuchan a través de Canal Armonía TV.